Conmigo Roberto Troncoso, el expresidente de APED, expresidente también del Comité Panameño por los Derechos Humanos. Y hablábamos un poco de esta selección de 10 que sigue siendo la justicia la gran deuda pendiente de todos los gobiernos post-invasión. Una de las deudas. Era lo que decía también, una de las deudas. Yo creo que la justicia juega un pilar importante dentro de cualquier proceso de crecimiento de un país democrático. Te comentaba que recordaba en las clases de universidad que una de las anécdotas que nos daban era que había un candidato a presidente en los años, qué sé yo, 50 y tantos, que decía, denme un magistrado honesto y yo gobernaré Panamá. O sea, eso te decía que con una persona en la Corte Suprema que sepa que tenga su independencia, que haga la justicia de la manera correcta, que dé los fallos de la manera correcta, que no espere a que los expedientes los ponga en una gaveta a esperar una llamada telefónica, y todo esto que reconocemos y conocemos como corrupción en la Corte Suprema o en la Administración de Justicia, pues yo creo que le daría mucho brillo y mucho lustre a esta administración de escoger bien a los magistrados. Pero yo no sé qué es peor, si escogerlos del dedazo o hacerle ver a todo el mundo que se hizo a través de una escogencia. Porque yo ponía de ejemplo que para mí es inconcebible que dentro de la lista de 10 no apareciese un nombre como Carlos Cuesta, que a la larga es un hombre del sistema, sí, y es un hombre que solamente ha hecho su carrera dentro de la Corte Suprema. Dentro de la Corte. Bueno, a mí también me extrañó mucho que Carlos Cuesta, pues, un hombre que demostró ser muy vertical, ¿no? No apareciera en esa lista, pero primero hay que reconocer que la Constitución es la potestad que le brinda el presidente de la República. En otros países es muy similar. Pero aquí hay un ingrediente interesante, que es que Pacto por la Justicia va a tener una tremenda responsabilidad o corresponsabilidad en la selección también de los próximos magistrados, porque ellos van a firmar el documento, en la cual ellos van a buscar el perfil que más se aproxima al mejor candidato, etcétera, etcétera. Este es un poco como lo que se hace para escoger al director de la caja, que supuestamente lo escoge la Junta Directiva, pero todo el mundo sabe con semanas de antelación quién va a ser el escogido. Es decir, el sistema de justicia encima tiene un montón de taras, además de la mora, además de los gavetazos estos de la gente sentada en los expedientes. Realmente Panamá necesita hacer no solamente una Corte Suprema de Justicia, sino un Tribunal Constitucional que obviamente desvíe la mitad del trabajo que se toma en la Corte. Eso no te quepa la menor duda, y yo soy uno de los defensores a ultranza de que la Corte Constitucional y también la Judicatura son dos instituciones que tienen que venir de la mano en el nuevo cambio constitucional. La Corte Constitucional es la que le va a quitar el poder político a la Corte Suprema de Justicia. Porque la Corte Suprema de Justicia ejerce sobre los dos otros poderes un poder político muy importante. Recuerda que ellos son los fallos finales, ellos son también... O sea, aquí hay una serie de situaciones que... Igual los presidentes buscan protegerse hacia futuro. Casualmente, por si algo sale mal, pues caramba, ellos tienen un par de aliados, 3, 4, 5, los que les toque nombrar en la Corte, que caramba, por alguna fórmula de lealtad le van a dar, quizás no sean tan rigurosos dentro de una ejecución de una sentencia o dentro de una resolución. Así las cosas, yo creo que las administraciones o los presidentes se han cuidado mucho de nombrar por lo menos a alguien que si bien no sea, pero sí, que no sean familiares, pero sí amiguismo, claro, copartidario, o de la alianza, cuando exista la alianza. Entonces, estos tres ingredientes sumados comienzan a verse en el perfil de muchas veces de los posibles candidatos. Claro. Entonces ya la gente comienza a decir, esto es fácil, este y este. Entonces estas son las cosas que
les tocará al Pacto por la Justicia hacer su mejor esfuerzo. Ellos van a entrevistarlos y de ahí buscarán el mejor perfil de los candidatos que más se aproxime a los que ya anteriormente ellos habían propuesto como el ideal de un magistrado de la Corte Suprema. ¿Por qué no buscarlo dentro del mismo órgano judicial? Porque esos son los suplentes. Es el learning by doing, es decir, ¿cuánto tiempo le toca a alguien que no ha tenido ejercicio público entender su labor como magistrado de la Corte Suprema de Justicia? Le toma años. Le toma años, ¿no? Sí. Comienza la práctica, sobre todo cuando eligen a uno que ni siquiera tiene afinidad con el tema o penal o laboral o contractual o de internacional o de derechos humanos o no le gusta la praxis de escarbar, buscar en los convenios y pactos internacionales sobre temas muy, muy puntuales. No, aquí solamente agarran la Constitución o el Código y dicen, aquí está el artículo, este mismo es. Ya. Yo creo que hace falta, ¿no? Y en esto también es importante los antecedentes de la persona. Por ejemplo, uno que no sea litigante, o sea, que le va a tomar más años entender cómo son los tiempos, los recursos, etc. Entonces, pero hasta ahora lo que hemos visto de los 10 que están ahí, yo creo que no ha sido mala la selección. Yo creo que ha sido bastante buena. A mí siempre, cuando uno estudia la historia, por ejemplo, a Franklin D. Roosevelt le tocó cambiar, por suerte, cambiar muchos magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos para poder meter algo que en ese momento fue tan novedoso como el New Deal. Incluso esa corte liberal, en los términos americanos, se mantuvo hasta que llegó Nixon y metió muchos conservadores, o fueron conservadores los que metieron en la corte, y obviamente eso da un giro distinto a la lectura que se le dan de las leyes.